llegamos a la época clásica, ¿vale? Va avanzando el tiempo y en la época clásica tenemos dos polis principales, Atenas y Esparta. Estamos en la página 238. Mira, siempre se contrapone, ¿vale? Se diferencia entre Atenas y Esparta como dos polis opuestas, ¿vale? En la forma de realizar su gobierno. Opuestas o por lo menos diferentes, ¿vale? Mira, Atenas, origen de la democracia. Aquí tenéis un montón de palabras, ¿vale? La eclesía, los magistrados, la bulé, los tribunales de justicia. Vamos a quedarnos con unas cosas claras, ¿vale? Mira, la democracia nace en Atenas, pero en la democracia de ateniense solo podían participar los ciudadanos atenienses, ¿vale? Había un órgano principal o una asamblea principal que era donde se reunían los que votaban, ¿vale? ¿Y quién eran los que votaban? La eclesía. Y eso eran los mayores de 20 años atenienses, los hombres ciudadanos mayores de 20 años atenienses. Si no, no podían votar, ¿vale? Si no tenían más de 20 años, no podían votar. Si no eran hombres, no podían votar. Y si eran extranjeros, tampoco podían votar, ¿vale? Solo estos eran los que podían votar. ¿Y qué decidía la eclesía? Porque en la eclesía había mucha gente. Atenas era una ciudad grande, ¿vale? Entonces no podían hablar de cualquier cosa que se le ocurriera. Para eso estaba el Consejo de los 500, que también eran muchos, ¿vale? Entonces, esta bulé, o Consejo de los 500, estaba formada por 500 ciudadanos mayores de 30 años, elegidos por sorteo, que decían de qué se debía hablar, ¿vale? De estos 500, pues decidían, pues hay que hablar del comercio, hay que hablar de las leyes de no sé qué, hay que hablar de las leyes de no sé cuánto. Entonces, estos decidían los temas de los que se trataba y que se votaban en la eclesía, ¿vale? Y luego estaban otros personajes llamados los magistrados, ¿vale? Estos se encargaban del ejército, de la armada, del comercio, de la justicia, ¿vale? Y pues trabajaban para el Estado, para el gobierno que hubiera en ese momento, que iba cambiando, ¿vale? Mira, como tenía aquí, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos, y tampoco los menores de 20 años, ¿vale? Eso era lo que pasaba en Atenas. ¿En Esparta qué hacían? Pues mira, aquí tenéis el esquemita de lo que hacían. Tenían 2 reyes, ¿vale? Pero esos 2 reyes no gobernaban solos, sino que lo hacían con 28 ancianos. Y entre ellos formaban la Jerusía, ¿vale? Este consejo de ancianos podía quitar a los reyes de su puesto, ¿vale? O sea que los reyes no eran todopoderosos como los faraones que hemos visto en Egipto. Estaban sometidos, ¿vale? Uno y otro se medían y se veían si estaban haciendo la cosa bien, y si no, se podían eliminar uno a otro. Luego estaban los éforos, que eran los que se encargaban de ejecutar lo que decía la Jerusía, ¿vale? Eran los que se encargaban de llevar a cabo las decisiones que tomaba el rey y los 28 ancianos, y la asamblea o apela, que estaba formada por los hombres libres mayores de 30 años, ¿vale? Elegía a los 28 ancianos, pero los 28 ancianos los vetaban. Podía vetar las decisiones de la apela. Vetar significa decidir que una ley no se lleva a cabo, ¿vale? O sea, yo hago una ley y digo, pues de aquí en adelante no se sale el recreo hasta los 5 minutos después de que toque, ¿vale? Pues entonces los 28 ancianos, si vetan esa ley, significa que quitan esa ley, ¿vale? Vetar una ley significa que la quitan, ¿vale? Bueno, como ya he dicho, estas 2 páginas son un poco complicadas con tantos nombres y tantas cosas, ¿vale? Lo que tenemos que tener claro es que en Esparta se hacen las cosas de una manera, ¿vale? Aquí hay una oligarquía. La oligarquía significa que solo mandan unos pocos, ¿vale? Normalmente esta oligarquía coincidía con la aristocracia, ¿vale? Con los mejores. Gobernaban unos pocos que eran los mejores. Pero bueno, en este caso tenían 2 reyes y a los 28 ancianos. En Esparta se hacen las cosas de una manera
y en Atenas se hacen de otra, ¿vale? Aquí se inventa la democracia, pero es una democracia a su manera, ¿vale? La democracia no es siempre de la misma forma, y aquí tienen reyes, ¿vale? Entonces, de aquí vamos a hacer las claves para estudiar, ¿vale? Yo sé que es difícil comparar unas instituciones con otras. Entonces, lo que quiero que hagáis es que digáis de qué se encargaban, ¿vale? ¿Quién componía estos grupos y de qué se encargaban? Estos grupos y estos grupos. No compararlas, sino ponerlas todas, ¿vale? Ponéis Atenas, había esto, esto y esto, hacéis un resumencillo, y Esparta tenía 2 reyes, tenían consejos de ancianos, ¿vale? Venga, pues ya está. Esto es lo